Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y bueno, como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado, ardiendo en las redes sociales. Si eres fan de las series turcas, o incluso si has oído hablar de ellas alguna vez, seguramente has escuchado el nombre de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿verdad? La pareja dorada de la serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se dice en turco. Hoy vamos a sumergirnos en el escándalo que ha estado agitando a los fans, un rumor que ha circulado con fuerza y que habla sobre una supuesta traición. Sí, lo has oído bien, traición. La polémica que ha desatado este rumor es de proporciones épicas y ha dejado a muchos con el corazón roto y a otros con la boca abierta. Un drama que, aunque no esté confirmado, ha marcado un antes y un después en la percepción pública de ambos actores y ha generado ríos de tinta virtual. Así que sin más preámbulos, prepárense para desentrañar este drama, porque vamos a sumergirnos de lleno en la historia, analizar los detalles, los rumores y, por supuesto, las posibles consecuencias de este supuesto escándalo. Vamos a explorar las diferentes perspectivas, analizar el impacto en la industria y, sobre todo, a reflexionar sobre cómo la idealización de las relaciones y el poder de las redes sociales pueden crear auténticos terremotos emocionales. ¿Están listos? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí o si simplemente aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades y chismes del mundo de las series turcas y mucho más. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y bueno, ahora sí, comencemos. Para entender bien este escándalo, tenemos que repasar un poco la historia de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de Love is in the Air y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La serie, por cierto, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y parte de ese éxito, sin duda, fue gracias a la chispa que había entre ellos. La trama, que giraba en torno a una florista y un empresario que fingen una relación, cautivó a la audiencia con sus idas y venidas, sus momentos cómicos y, sobre todo, su ardiente romance. Los fans se enamoraron de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Empezaron a salir rumores, fotos, paparazzi, todo apuntaba a que esta pareja de ficción se estaba convirtiendo en una realidad, y bueno, la verdad es que así fue. Confirmaron su relación, y el mundo entero se volvió loco. Eran la pareja perfecta. Imaginemos la euforia de los seguidores, fotos en redes sociales, declaraciones de amor que inundaban el internet, entrevistas donde ambos se deshacían en halagos mutuos. La pareja aparentemente se complementaba a la perfección. Kerem con su carisma arrollador y su físico imponente y Hande con su belleza natural y su talento interpretativo conformaban un dúo que parecía sacado de un cuento de hadas. Compartían momentos románticos en redes sociales, se dedicaban mensajes de amor, y parecían estar viviendo un cuento de hadas. Los fans los adoraban y los apoyaban incondicionalmente, soñando con un futuro juntos. Fanfics, edits, vídeos recopilatorios, todo un universo digital giraba en torno a su historia. La imagen que proyectaban era la de una pareja sólida, enamorada y feliz. Y aquí es donde la historia se pone interesante y, bueno, un poco dramática. Después de 2 años de relación, anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja perfecta había decidido separarse? Al principio, las razones de la ruptura no estaban claras. Se habló de diferentes motivos como agendas apretadas, diferencias irreconciliables, pero nada concreto. Las declaraciones oficiales, a menudo escuetas y evasivas, dejaban un sabor agridulce en la boca de los fans. Pero, como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a correr como la pólvora. Y uno de esos rumores, el que nos ocupa hoy, es el de la supuesta traición por parte de Hande. La especulación se centró en una supuesta nueva relación de Hande con un personaje muy conocido en Turquía. No voy a dar nombres en este momento porque quiero ser prudente y no contribuir a la difusión de información no verificada, pero digamos que se habló de alguien que podría haber estado involucrado sentimentalmente con ella mientras aún estaba con Kerem. Este rumor, alimentado por fotos, vídeos y testimonios de supuestas fuentes cercanas, comenzó a generar un gran revuelo en las redes sociales.
Las redes sociales, ese espacio a la vez mágico y peligroso, se convirtieron en un hervidero de opiniones, especulaciones y juicios. Los fans de Kerem se sintieron traición. Y decepcionados. Algunos comenzaron a criticar a Hande duramente, acusándola de infidelidad y de romper el corazón de Kerem. Comentarios como "no puedo creer que le haya hecho esto a Kerem", o "Hande me ha decepcionado", inundaron las publicaciones. La idealización de la pareja, la inversión emocional que los fans habían hecho en su relación, se vino abajo. La decepción se tradujo en ira, en una necesidad de encontrar una explicación, de señalar a un culpable. Por otro lado, los fans de Hande o algunos de ellos, la defendían, argumentando que los rumores eran falsos y que la separación se debía a otros factores. Se generó un debate enconado con defensores y detractores enfrentados en una batalla digital. Los foros y las redes sociales se convirtieron en campos de batalla donde se discutía, se analizaban fotos, se buscaban evidencias y se debatía la veracidad del rumor. La polarización se hizo evidente y la situación se tornó cada vez más tensa. Es importante recordar que en este momento todo esto es un rumor. No hay pruebas concretas que confirmen la supuesta traición. Pero el simple hecho de que el rumor existiera, y que tomara tanta fuerza, dice mucho sobre la fascinación que esta pareja generaba y sobre la intensidad con la que sus fans vivían su historia. Dice mucho sobre la fragilidad de la imagen pública, sobre la facilidad con la que un rumor puede afectar la reputación de una persona, y sobre el impacto que las redes sociales tienen en nuestra percepción de la realidad. Entonces, ¿qué implicaciones tuvo este rumor? Bueno, primero que nada, afectó la imagen pública de Hande. Aunque no se confirmara, la acusación de traición la persiguió. Recibió críticas y ataques en redes sociales, y su reputación se vio, de alguna manera, empañada. La sombra de la duda se cernió sobre ella, y cada aparición pública, cada entrevista, cada foto, era analizada y comentada con lupa. La gente comenzó a cuestionar su comportamiento, a especular sobre sus motivaciones, y a dudar de su palabra. En segundo lugar, el rumor también afectó a Kerem. Aunque no fue acusado directamente, la noticia de la supuesta traición lo colocó en una posición vulnerable. Sus fans lo apoyaron y le demostraron su cariño, pero la situación fue incómoda y difícil para él. Se vio envuelto en un drama que no había provocado, y tuvo que lidiar con la atención mediática y las especulaciones. La compasión de sus seguidores se volcó hacia él, y la imagen del cornudo se convirtió en un lastre que, a pesar de su profesionalismo, tuvo que soportar. En tercer lugar, y quizás lo más importante, el rumor afectó la percepción que los fans tenían de la pareja. La imagen idílica de Hande y Kerem se vio fragmentada. La confianza se rompió y la creencia en el amor perfecto se desvaneció para muchos. La decepción fue palpable en las redes sociales, donde se vieron mensajes de tristeza, frustración e incredulidad. La idealización, esa trampa en la que a menudo caemos al idealizar a las celebridades y sus relaciones, se hizo añicos. La realidad con sus claroscuros y sus complejidades se impuso y la magia se desvaneció. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, como siempre, es difícil de saber. Los medios de comunicación turcos, como suele suceder, alimentaron el morbo con noticias sensacionalistas y especulaciones. Los paparazzi persiguieron a Hande y a Kerem, intentando capturar cualquier indicio de la verdad. Cada movimiento, cada encuentro casual, era interpretado y analizado. Las portadas de las revistas y los titulares de las páginas web se llenaron de rumores y conjeturas. Pero hasta el día de hoy, no existe una prueba definitiva de la supuesta traición. Ambos actores, por su parte, han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar públicamente del tema. No han confirmado ni negado nada, lo cual ha generado aún más misterio y especulación. El silencio, en este caso, ha sido su mejor arma. Han optado por la discreción, por no alimentar la controversia, por proteger su privacidad y su imagen. Una decisión que, aunque comprensible, ha dejado a sus fans con la incertidumbre y la curiosidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero que nada, que las redes sociales y los medios de comunicación tienen un poder inmenso para crear y difundir rumores. En este caso, un simple rumor, sin pruebas concretas, logró generar un gran impacto en la vida de Hande, Kerem y sus fans. La viralidad de la información, la facilidad con la que se comparte y se propaga, puede ser tanto una herramienta poderosa como un arma de doble filo. En segundo lugar, que la privacidad de los famosos es muy vulnerable.
Los paparazzi y los fans a veces cruzan la línea y se entrometen en la vida personal de las celebridades, generando situaciones incómodas y difíciles. La constante exposición, la falta de límites y la invasión de la intimidad son algunos de los precios que deben pagar las celebridades por su fama. En tercer lugar, que la idealización de las relaciones sentimentales es peligrosa. Cuando creamos una imagen perfecta de una pareja, nos exponemos a la decepción, ya que la realidad, a menudo, es diferente. Es importante recordar que las relaciones son complejas, que están sujetas a cambios y a dificultades, y que la perfección, en este ámbito, no existe. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Ande y Kerem después de todo este drama? Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado nuevos proyectos, demostrando su talento y consolidando su éxito. Ha continuado siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, y ha seguido cosechando éxitos y reconocimientos. Ha demostrado su profesionalismo y su capacidad para superar las adversidades. Kerem también ha continuado trabajando, participando en nuevas series y películas. Ha demostrado su valía como actor y ha seguido conquistando a su público. Ha mantenido una actitud serena y profesional, y ha evitado entrar en polémicas. Ha demostrado que a pesar de los obstáculos, se puede seguir adelante y triunfar. Han evitado cruzarse públicamente y han mantenido una distancia prudencial. Aunque la relación sentimental ha terminado, ambos han demostrado madurez y profesionalismo al seguir adelante con sus vidas. Han aprendido a lidiar con la fama, con los rumores y con la presión mediática. Han demostrado que son capaces de afrontar las dificultades con entereza y determinación. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo el escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los rumores, las consecuencias y las posibles implicaciones de la supuesta traición. Hemos visto cómo un simple rumor puede afectar la vida de las celebridades, la percepción de los fans y la estabilidad de una relación. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que en este mundo de las series turcas y la farándula en general, es importante ser críticos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Es fundamental respetar la privacidad de las personas y no juzgar sin tener toda la información. Debemos ser conscientes de que la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre es veraz, y que debemos tomarla con cautela. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta compartir con ustedes estas historias y debatir sobre estos temas. ¿Qué opinan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que Hande traicionó a Kerem? ¿O creen que todo fue un rumor sin fundamento? ¿Cómo creen que esta experiencia ha afectado sus carreras y sus vidas personales? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. La conversación no termina aquí. Tenemos mucho más que analizar. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.